Bien, vamos a tomar ya en cuenta los autores importantes de esta materia. Haciendo un rodeo vamos a reexplicar para qué es esta materia. La FENO 2 que yo doy es una materia que ha tratado siempre sobre aquellos autores que han dado alguna visión o una perspectiva del futuro. Esto empezó hace tiempo, en los años 70, 80, pero con el tiempo varias de las cosas que se prometían que iban a suceder han sucedido, y ha sucedido más todavía. Hay un librito por ahí que van a ver ustedes de un par de autores que explican cómo la informática, por ejemplo, la cibernética, esto que finalmente ha hecho las computadoras que tenemos, los celulares que tenemos, esta onda ha progresado mucho más rápido de lo que se preveía. De manera que mucha gente, entre ellos muchos tecnólogos y científicos, se quedaron asombrados porque se pensaba en otro tipo de evolución. Se pensaba en la evolución de los aviones, se pensaba en la evolución de los autos, etcétera, etcétera, pero nadie pensó en la evolución de la informática. Nadie pensó que las computadoras, en lugar de ser grandes como paredes, se iban a hacer cada vez más pequeñas, tan pequeñas como para hacer, por ejemplo, teléfono y computadora al mismo tiempo. Tener un celular es una maravilla que mucha gente no se entera, no se da cuenta de lo que significa un celular. Un celular significa años y años y años de investigaciones, y una parte de las investigaciones que se ha ido acelerando, pero notablemente. Así que esto es algo que mucha gente no lo piensa, no lo ubica. Hay gente que simplemente se compra el celular y lo usa mal o no lo usa del todo bien, sin pensar dos cosas. Primero, todo lo que significó el avance de la cibernética. Increíble, increíble. A mí me gustaba la cibernética desde un punto de vista teórico, ¿sí? Hace casi 50 años que yo he dado conferencias sobre cibernética aquí en Cochabamba y he charlado en La Paz. Pero nadie se imaginaba todo lo que iba a pasar con la cibernética. Mis conferencias de cibernética han sido más bien de nivel filosófico, pero la cibernética como campo científico, tecnológico, ha progresado de una manera absoluta. Entonces, ahí tenemos un tema principal de la FENO 2, el avance científico y tecnológico, y cómo, esto es lo importante, muchachos, cómo este avance científico y tecnológico va a hacer o está haciendo cambiar a la humanidad. No se trata solamente de que haya un avance, porque podrían haber avances que no se noten porque no causan ningún efecto, pero hay avances que sí causan efecto. Algunos malísimos, como el avance en la energía atómica, por ejemplo. Sabemos que el avance en la energía atómica estaba hecho con otros fines, pero después decidieron hacerlo para la guerra, usaron la bomba atómica y a partir de ahí la bomba atómica es el límite que tenemos de la guerra. Si se usan armas atómicas, ahí hay probabilidades de que toda la humanidad se termine. Así que ahí tenemos un límite por el lado negativo de lo que puede pasar con la ciencia y la tecnología. La otra parte, la parte positiva, hasta ahora, es la tecnología de la cibernética en el sentido de los mecanismos que nos sirven, no mecanismos, sino los dispositivos que nos sirven para poder comunicarnos y para poder tener información. Entonces, la cibernética ha dado paso a la informática. La informática ha dado paso a especialistas en información. Entonces, tener una computadora, tener un celular, es llevar la posibilidad de la información hasta el más alto grado posible. ¿No es cierto? En un celular podemos tener música, fotografías, películas, videos. Podemos charlar con personas que están muy lejos de nuestro entorno, la podemos conocer, podemos dialogar, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, en algún momento veremos, no es el momento de hacerlo ahora, pero en algún momento veremos cuán importante ha sido esto para la pandemia, digamos, en el momento de pandemia donde todos tuvimos que aislarnos poco menos,
ahí, evidentemente, fue muy importante contar con los celulares, con las computadoras, es decir, contar con el Internet. Fíjense que el Internet ya lo tenía Estados Unidos hacía tiempo y lo usó de una manera muy específica en la primera guerra de Irak, la guerra de Estados Unidos contra Irak. No voy a analizar esa guerra ahora porque nos llevaría a un debate. Buenas tardes. Perdona, no se le escucha nada. Sí se puede escuchar. De repente es un problema de conectividad de la persona. Puede aumentar su volumen. Sí se escucha, Mario. ¿Puedes seguir, por favor? Ya. Perfecto. Con la compañera que vuelva a salir y que vuelva a entrar, porque me pasó lo mismo. Vean, yo estoy utilizando la tecnología como me llega, no sé cómo les está llegando a ustedes. Dicho sea de paso, estamos viendo que la tecnología no es perfecta, pero vamos a hacer que la tecnología sea perfecta. Lo que sería bueno para que la tecnología sea perfecta es que además la tecnología nos llegue a nosotros de otra manera. Porque hasta ahora la tecnología, ¿cómo nos llega a nosotros? La tecnología nos llega a nosotros porque nosotros la usamos más o menos en la misma forma en que antes hemos usado la aparatología, digamos. Hemos usado la radio, hemos utilizado la televisión, sabemos cómo es el cine, habían máquinas proyectoras para tener cine en la casa, tocadiscos, que después vinieron las grabadoras. Entonces, para visión, para escuchar, para música, para noticias, para todo, teníamos los aparatos necesarios. Pero lo que no nos imaginábamos es que un aparato como la computadora, que puede procesar una cantidad inmensa de información, se podía acoplar también a un teléfono al cual se le pueden acoplar imágenes, al cual se le pueden acoplar un montón de datos y se le pueden acoplar incluso un montón de otras posibilidades. Porque bueno, yo tengo en mi teléfono lo que necesito, pero hay gente que le puede poner más aplicaciones para las cosas que quiera, que le dé la gana. Así que esto es una maravilla que mucha gente no se da cuenta. Yo me doy cuenta porque soy viejo y he visto todas estas cosas poco a poco. Entonces he visto cómo la tecnología ha ido avanzando cada vez más. Entonces, para los que tienen mi edad, un teléfono celular es una maravilla por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay miles de razones para decir por qué es una maravilla un celular. Pero hay gente que no toma conciencia de esto. Usan el celular como quien usaría, no sé, un aparato cualquiera, digamos, ¿no? Se ha popularizado tanto el celular que la gente ya no le toma mucha importancia, es decir, la gente no se pone a pensar la maravilla que es un celular, lo que implica la historia que ha habido para que se llegue a esto. Eso que mucha gente no sabe o no entiende. Entonces nosotros vamos a tomarle atención a esto, vamos a prestar atención a esto. Ahora, vayamos otra vez con Alvin Toffler. Alvin Toffler, a partir de 1970 más o menos, empieza a escribir libros sobre el futuro. Él se dedica a estudiar la tecnología y dice, la tecnología va a hacer cambiar tanto a la humanidad que aquellas personas que no estén preparadas se van a quedar a un costado de la evolución humana. Así como cuando apareció la imprenta, aquellas personas que no sabían leer ni escribir se quedaron a un costado de toda la evolución cultural. Claro, una persona que no sabe leer y escribir, bueno, sí, cuando no había la imprenta, bueno, eran pocas las personas que leían y escribían. Con la imprenta, esto se hizo interesantísimo. Miles de personas podían leer, miles de personas podían enterarse de cosas. Fíjense que no estamos hablando solamente de libros, hablemos de los periódicos. Los periódicos han sido la forma más interesantísima que ha habido de información. Periódicos, revistas, si no solo libros, ¿se dan cuenta? Sino un cierto tipo de impresión rápida que se usa para
unas hojas que te dan noticias. Es decir, el celular actual es hasta cierto punto una reproducción del periódico que teníamos antes. Lo que pasa es que los periódicos se ven también en Internet. Bueno, pero fíjense que aún el Internet no ha eliminado los periódicos. Yo leo periódicos por Internet, porque hay periódicos que no llegan acá. Entonces, gracias al Internet, yo puedo leer un periódico de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, más o menos de los idiomas que más o menos puedo manejar. Pero también puedo ver periódicos de Argentina o de México, entonces, o de España. Entonces, uno puede tener más noticias en menos tiempo, con más posibilidades de ver muchos periódicos en tiempo récord, porque están en el celular o porque están en la computadora. Entonces es un salto increíble. Parte de ese salto ya lo adivinó Alvin Toffler, por eso empezó a escribir en los años 70 estos libros. El primer libro se llamaba El Shock del Futuro, Future Shock. Si lo leen en inglés es bonito. Future Shock significa que el futuro que se viene, decía él, va a ser un shock para mucha gente. Lo ha sido, tenía razón. El futuro es un futuro informático. Y esto significa que la gente que no esté preparada en informática va a quedar a un costado de esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? La predicción de él fue absoluta. Eso pasó, eso pasó. Les digo más. Con las primeras computadoras que aparecieron, las primeras, las más básicas, ¿sí?, sustituían a la máquina de escribir. Y varias secretarias, buenísimas secretarias que tuvimos en la universidad, prefirieron renunciar porque no querían utilizar este tipo de aparatos, ¿no es cierto? Prefirieron renunciar porque en realidad ellas estaban preparadas para la máquina de escribir, no para la computadora. Entonces, para ellas utilizar la computadora era algo difícil. Y eran las primeras computadoras que no eran tan difíciles de entender, pero para ellas fue dificilísimo porque el ritmo era otro, la concepción tecnológica era otra. En la máquina de escribir y en la computadora había una diferencia. Si esas señoras hubieran sabido que con la computadora podían hacer las cosas mucho mejor que con la máquina de escribir, hubieran seguido, pero no quisieron seguir. Vean, con la máquina de escribir cometías un error y tenías que hacerlo de nuevo o borrar. Era muy difícil corregir errores. Con la computadora corriges los errores ahí nomás, antes de imprimir. Entonces hay muchas cosas que la gente no se dio cuenta, que lo que venía era grandioso, era muy lindo, ¿no es cierto? Pero prefirieron renunciar, dijeron, no entiendo esto, chao. ¿Sí? A mí mismo me ha pasado con no saber o no enterarme o no entender incluso muchos de los avances últimos. Es decir, al igual que muchos de ustedes, puedo usarlos sin saber muy bien cómo es que se producen. No me he especializado en informática, no lo hice. Y eso es una pena, porque la gente que se especializa en informática sabe cómo y por qué utilizar todo lo que se puede utilizar. Claro, vean ustedes que no es cuestión de utilizar las cosas como bobo. La mayoría de la gente es estúpida. Y esto no lo estoy diciendo en un sentido moral, ¿se dan cuenta? No estoy tratando de menospreciar a la gente. Pero eso es lo que decía Alvin Toffler, sin decirlo como yo lo digo. Como yo lo digo es poco amable, ¿no es cierto? Es poco amable. Pero la cosa pasa por ahí. La mayoría de la gente no entiende lo que pasa a su alrededor. Y como no entiende lo que pasa a su alrededor, critica, discrimina, rechaza, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente rechazó, discriminó o no quiso aceptar la informática. Y la informática siguió. Sin informática, muchas cosas no se podrían haber hecho.
Por ejemplo, el viaje a la Luna. Todos los viajes que se han hecho para ir a la Luna o simplemente para recorrer un poco el espacio, todo lo que se ha hecho con cálculos. Y esos cálculos se han hecho, la mayoría, gracias a las computadoras. Porque una persona puede hacer un montón de cálculos, pero llega un momento en que hay un límite más allá del cual no puede hacer tantos cálculos en el tiempo requerido. Evidentemente hay genios de la matemática que pueden hacer cálculos rapidísimos, cálculos complejos, pero es mejor tener una máquina ahí a la mano. Y cuando hablo de máquina, la palabra máquina podría pensarse como algo antiguo, digamos. Estoy pensando en la época maquinista en lugar de la era cibernética. Pero por máquina entenderemos provisionalmente las computadoras. Entonces, con una computadora se pueden hacer miles de cálculos que antes no se podían hacer. Porque hacerlo a mano, hacerlo de otra manera es muy moroso. Incluso hay genios de las matemáticas que pueden hacer cálculos extraordinarios. Pero un tipo sabiendo usar una computadora, sin ser un genio, puede también hacer cálculos extraordinarios. Así que esto está sirviendo incluso para que una buena parte de la humanidad, sin tener conocimientos muy especializados, pueden, a través de la cibernética, a través de la informática, acceder a todas las posibilidades que esto da, ¿no es cierto? Ahora mismo nosotros estamos haciendo una clase por internet, estamos haciendo una clase virtual, ¿sí? Antes era muy difícil pensar simplemente en una clase virtual. Lo máximo que se podía era a lo mejor filmar una clase y después pasarla con una máquina de cine, pero más de ahí no se puede esperar. Después apareció la televisión, podríamos utilizar un aparato de televisión para grabar una clase y darla, pero el internet está posibilitando de que ustedes me vean y me escuchen. Eventualmente yo también podría verlos a ustedes, pero son muchos. Pero dicho sea de paso, tengo una idea, ustedes vean si les parece bien. Yo doy toda la clase virtual, solamente veo sus caras en dos momentos. El momento del trabajo práctico, donde con un grupo ustedes tienen que presentar un trabajo, y en el momento del examen final. Ahí recién veo sus caras. Pero no mantengo mucha correspondencia con ustedes, no tengo tiempo de estar respondiendo preguntas. Pero quisiera de que un tiempo, en la universidad o en algún lugar fuera de la universidad, dar un par de clases no virtuales, sino presenciales. No dar la clase, sino charlar con ustedes, saber cómo les llega la materia, qué preguntas tienen, todo aquello. Por muchos motivos no doy las clases presenciales, doy virtuales. Además, al nivel que ustedes están, la universidad permite que las clases sigan siendo virtuales. Así que por ese lado no hay problema. Yo voy a dar la clase virtual, me conviene, ya soy viejo, tengo 76 años, así que los viejos nos protegen un poco todavía. Pero a pesar de eso, me gustaría tener una o dos clases presenciales con ustedes para conocernos y para poder responder preguntas que ustedes tengan. Por supuesto, habría que esperar un tiempito como para que ustedes tengan preguntas, porque ¿qué preguntas me van a hacer ahora si recién estamos empezando? Así que, bien, volvamos otra vez. Alvin Toffler dice, esto va a cambiar a la humanidad. Tenía razón, cambió a la humanidad. El segundo libro, él hace 3 libros importantes. ¿Sí? El shock del futuro, que es el primero que hemos nombrado, que causó una impresión total. Yo lo leí en inglés, no domino el inglés, pero me impresionó mucho. He visto a Alvin Toffler. Alvin Toffler vino a Cochabamba, dio una conferencia, la dio en inglés. Los traductores hicieron lo que pudieron. Pero fue una experiencia interesantísima. Hay mucha gente que no sabe que Alvin Toffler vino a Cochabamba, nada menos. No vino a La Paz, vino a Cochabamba. Porque lo invitaron desde acá. Pero ojo, cuando yo fui a ver a Alvin Toffler no había ningún colega mío. No había nadie de la universidad. Había gente de empresas. Los empresarios
estaban más al tanto de todo eso que mucha gente de la universidad. De hecho, la persona que me prestó el primer libro que leí de Alvin Toffler era un empresario, ¿sí? En aquel tiempo yo trabajaba en publicidad y estaba más en contacto con todo lo que es la gente de empresa. Y me pasaron ese libro de Alvin Toffler. El segundo libro que se podemos saber nosotros se llama La Tercera Ola. La Tercera Ola. The Third Wave, la Tercera Ola. ¿Por qué? Alvin Toffler dice, veremos la historia de otra manera, desde el punto de vista tecnológico. Primera ola, una ola que viene desde la época agrícola, ¿sí? hasta la primera técnica, no tecnología, ¿sí? Que implica una era técnica, y esa primera ola es básicamente agrícola. Entonces, la agricultura marca la característica de toda la primera ola. ¿Esto qué marca también? Cierta forma de pensar, cierta forma de hacer las cosas. La segunda ola es la ola de la industria. Esa ola de la industria, la era industrial, marca también una forma de vivir, una forma de enfrentar la realidad. La tercera ola, que es la que estamos viviendo ahora, la ola cibernética o informática. Y eso marca un cambio en la forma de vida. Está cambiando la forma de vivir. Claro que sí. Pero para darse cuenta uno tiene que venir viviendo desde antes, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta de esos cambios. Pero la gente nueva no se da cuenta de los cambios y está bien. Está bien, entonces le contamos cómo ha venido la cosa. Porque la parte agrícola no la he vivido de manera demasiado directa. Mi padre era ingeniero agrónomo y él un par de veces en la Argentina y acá en Bolivia compró algunos terrenos para hacer algunos cultivos y quería obligarme a mí. Yo estudié un año de ingeniería agronómica porque él pensaba que yo iba a seguir sus pasos, pero no pude, realmente no me gusta todo eso. Pero he estado en presencia de gente que trabajaba en el campo, entonces tengo una idea de a qué se refiere esto de la era agrícola. Y ustedes también. Cochabamba ha sido una gran zona agrícola durante siglos. Cochabamba era una de las ciudades más importantes en la época de la colonia española y Cochabamba era uno de los lugares más importantes donde se producía alimentos para Potosí. Potosí era uno de los lugares más importantes de toda América en la época de la colonia. Ustedes lo deben haber estudiado. Como en Potosí se producía, se sacaba la plata y en México el oro, entonces mucha gente había venido a vivir a Potosí y Potosí se convirtió en una sociedad abigarrada, digamos, ¿no? Una sociedad impresionante. Algunos dicen que Potosí para aquella época era como el Nueva York de hoy, o sea, era una ciudad importante. Entonces había que dar de comer a toda esa gente. Y uno de los lugares donde se producía más comida era Cochabamba, ¿sí? Del otro lugar era Tucumán, lo que ahora es la Argentina. Entonces, habían desde dos lugares se producía comida para la enorme cantidad de gente que significó la riqueza de Potosí, ¿no es cierto? Entonces, claro, hoy en día hay muchas cosas que están un poco olvidadas, ¿no es cierto? Tenemos que recordar cómo fue la época de la colonia. Me parece malísimo de que algunos profesores no enseñen bien a los alumnos la época de la colonia. No es el asunto de decir a los indígenas en la época de la colonia los hicieron sufrir, bla, 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 bla. Sí, es cierto, pero ñato, estudia la época de la colonia porque hay muchas cosas importantísimas como historia que no deberías desconocer, ¿no es cierto? Es como si decimos, en Estados Unidos desde el año tal hasta el año tal hubieron esclavos traídos del África. Por lo tanto, no estudiaremos esa parte de la historia. No puede ser, o sea, tienes que estudiar ese estudio también, porque pasó un montón de cosas que no tienen que ver solamente, tiene que ver con muchas cosas.
Entonces la historia, para ser bien estudiada, requiere que no la recortemos como nos dé la gana, ¿no es cierto? Si no, no estudiaríamos nada de Roma, ni de Grecia, ni de Egipto, porque siempre hubieron esclavos. ¿Para qué ya nos vamos a leer a Platón o Aristóteles? Si estos tipos escribían porque tenían esclavos que hacían las cosas, especialmente Platón. Aristóteles no, Aristóteles después fue una especie de esclavo, ¿sí? Le tocó eso, esclavo medio liberado, pero le tocó la esclavitud cuando Filipo de Macedonia invadió Grecia. Ojo, Filipo de Macedonia invadió Grecia y buscó un tutor para su hijo Alejandro. Y lo agarró Aristóteles. Aristóteles fue el tutor de Alejandro, Alejandro Magno, ¿no es cierto? Entonces vean cómo Alejandro Magno, llamado Magno, sí, Alejandro el Grande, Alejandro tuvo un tutor de alta calidad, que era Aristóteles, nada menos. Discípulo a su vez de Platón, discípulo a su vez de Sócrates. Entonces, una de las cosas buenas que hizo Alejandro, él conquistaba todos los países. Por supuesto, muchos lugares que él conquistaba les llamaba Alejandría, porque tampoco era nada modesto. Pero en todos esos lugares fue dejando gente con los libros de la época, con papiros. Fue dejando en todas partes parte de esa cultura que él había aprendido de Grecia. Y es por eso que después se reencontraron, después de muchos años, se reencontraron una gran cantidad de escritos de la época griega, gracias a que Alejandro había llevado por todas partes donde él conquistaba la cultura griega que él conoció, gracias a Aristóteles, gracias a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro, que lo agarró Aristóteles y dijo: usted es un tipo sabio y quiero que sea el maestro de mi hijo, punto. Bien, terminado ese asunto, volvamos otra vez. ¿Qué significa la tercera ola? La tercera ola significa que más allá de la agricultura, más allá de la industria, aparece la informática. Y todavía no sabemos, dice el Torre, todo lo que va a ocurrir. Sí, esta es la tercera ola, pero no sabemos qué más va a ocurrir. Para algunos ya estamos en una cuarta ola. Yo pienso que no, yo pienso que todavía estamos desarrollando la tercera ola. La cuarta ola va a aparecer en cualquier momento y cuando aparezca la cuarta ola vamos a desaparecer todos. Porque la cuarta ola podría significar que los robots se hagan cargo de todo, ¿no es cierto? Y si los robots se hacen cargo de todo, van a desaparecer los profesores, ¿sí? Van a desaparecer los médicos, van a desaparecer los obreros, va a desaparecer mucha gente, es decir, los oficios, no la gente. Entonces, ahí sí que yo me animaría a decir, ñato, ya estamos en una cuarta ola que está transformando el mundo tal como lo conocimos, ¿sí? Ahora el mundo está lleno de computadoras y celulares. Es cuestión de ponerse a pensar un ratito, ¿qué nos costaría pensar un mundo lleno de robots, donde los robots se hacen cargo de hacer todo? Las tareas pesadas, las tareas intelectuales, las tareas de servicio. Está pensado eso, ya lo van a ver ustedes en algunos libros. Entonces, Alvin Toffler llega hasta lo que es la era cibernética, la era informática. Eso es lo que vamos a estudiar en principio, la tercera ola. La tercera ola entonces está descrita por Alvin Toffler como la ola donde aparecen las computadoras, donde aparece la informática, y dice, en esta ola pueden pasar estas cosas y estas y estas y estas, y no sabemos qué más va a pasar en el futuro. Pero cuando Alvin Toffler empieza a escribir estos libros en 1970, todo lo que ahora está pasando antes era futuro. ¿Se dan cuenta? La capacidad que tienen las computadoras hoy en día no es la de 1970. Los celulares no estaban en 1970. Entonces, la robótica misma. La robótica empieza con la cibernética. La cibernética empieza con Norbert Wiener. Wiener, porque es un apellido alemán. No le vas a decir Weiner, porque no es inglés, es alemán. Entonces, Wiener o Wiener. Entonces, este señor que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
que se hizo famoso justamente por eso, el MIT, ¿sí? Massachusetts Institute of Technology, MIT, ¿sí? Ahí es cuando trabajó el creador de la cibernética, y ahí se creó la cibernética. Era un montón de tipos que estaban trabajando en esto, no era solamente Norbert Wiener. Pero de ahí se creó la cibernética. Incluso Norbert Wiener escribió un par de libros. Uno para todo público, que cualquiera lo puede entender, y otro más específico para gente que conoce de tecnología y de matemáticas. Tenía los dos, me ha quedado el de matemáticas, que es el que menos entiendo, pero si alguien lo necesita, se lo doy para fotocopiar. Entonces, ahí empieza la cibernética, y la cibernética es lo que va a dar origen a las computadoras, eventualmente después a los celulares, a los robots, a las máquinas automáticas. La automatización y la automación, no vamos a deslindar ahora los significados, pero todo esto, todo lo que tiene que ver con lo automático, es parte de la cibernética. La cibernética es el estudio de las automatizaciones, ¿sí? Porque la palabra cibernética proviene de Kubernetes, K-Y, Kubernetes. Esa Y se pronuncia como la U francesa, Y. Entonces, Kubernetes es el timonel, el que guía la nave, el tipo que va guiando un barco, el timonel. Ese es el Kubernetes. Guiar una nave es cibernética, es guiar la nave. Entonces, Norbert Wiener le puso el nombre Cybernetics en inglés, cibernética en castellano, para la nueva ciencia, que es una mezcla de ciencia y tecnología, sobre la posibilidad de construir aparatos, robots, que puedan realizar solos, sin necesariamente la ayuda externa, una vez construidos, puedan realizar solos diferentes tareas, sin tener que revisarlos a cada rato para eso, sino que solitos van a hacer una serie de tareas. De eso, a la robótica de manera obviamente fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es un robot? Un robot es una máquina que sola va haciendo una serie de cuestiones que le hemos pedido y que sabe cómo hacer. ¿Saben ustedes que actualmente la robótica y la informática están llegando a un nivel que se están haciendo robots humanos? Es decir, muy parecidos a un ser humano. Los japoneses están llevando, por supuesto, la delantera en este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? Ya se han creado algunos robots con la forma humana, como para que parezcan que ellos mismos están hablando de que es un ser humano real. Hay muchas películas que se han hecho sobre esta posibilidad, pero el asunto es que esta posibilidad ya se está haciendo. No es que se va a hacer, ya la están haciendo, ahora mismo. Hay robots para cuidar gente enferma, hay robots para cantidad de cosas. Son caros, por eso es que no todo el mundo tiene su robot. Pero con el tiempo, eso mismo va a desaparecer. Va a ir un momento en que eso no va a ser caro. ¿Cuántas cosas que tenemos ahora podrían ser caras? Las computadoras mismas, el celular mismo. El celular, para toda la cantidad de cosas que tiene adentro, para todas sus posibilidades, es barato. Si le sumamos esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, un celular debería valer por lo menos $50.000. Pero no vale eso. Es barato. Entonces, por ahora, los robots son carísimos, pero ya hay robots. Ya hay robots para cuidar personas, para esto, para esto. Especialmente los japoneses se están adelantando con la robótica, ¿no es cierto? Incluso se habla de que
creo que en Corea del Sur, ya hay gente que está fabricando robots para otros fines que no son los fines de servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Se habla de alguien que ha hecho una mujer robot porque este tipo es un cráneo, es un capísimo en todas las cuestiones de cibernética, pero es muy tímido, jamás podría tener una mujer. Entonces él ha creado una mujer robótica y hace el amor con la mujer robótica. Entonces esto ya se va a hacer muy popular, ya dentro de poco ya se van a vender fácilmente mujeres robóticas, o también, por supuesto, hombres robóticos para las mujeres que prefieren un hombre robot, ¿sí? Un hombre robot con el cual puedan tener sexo y después lo desinflen y lo pongan en el ropero, cosa que no pueden hacer con sus maridos. Y viceversa, ¿no es cierto? Hombres que pueden tener una muñeca robot con la que puedan tener sexo, afecto, una serie de cosas, y cuando no las necesiten, listo, la guardan, cosa que no pueden hacer con sus esposas reales. ¿A dónde nos va a llevar esto? Eso lo tienen que decir ustedes en la FENO 2. Ustedes son los que tienen que crear la FENO 2. Esta es la nueva tecnología que voy a emplear yo ahora. Yo les digo, lean esto, y a partir de ahí quiero ver qué es lo que ustedes hacen con eso, cómo les llega, qué más pueden decir de las cosas que ya se han dicho. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes son la nueva generación. Ustedes son la generación realmente nacida ya en la tercera ola. No es como algo entonces digo, va a venir la tercera ola, estamos entrando en la tercera ola. Huevo, ya entramos en la tercera ola. Y todos los chicos que están viniendo ahora, jóvenes, y los que están naciendo ahora, ya están dentro de la tercera ola. Así que yo voy a estar muy atento a las cosas que ustedes producen acerca de esto. Por supuesto, al final de la mitad en adelante de la materia, vamos a ver otros autores con ciertas posturas filosóficas que me interesa que ustedes lo sepan también. No sé, la materia no es una materia sobre robótica y sobre cibernética nada más, sino sobre qué pasa con el futuro del siglo XXI en adelante. ¿Qué pasa? ¿Sí? No podemos decir la tecnología no sirve. ¿Cómo que no sirve? Idiota, ¿cómo crees que podríamos haber superado, por lo menos culturalmente y vivencialmente, algo tan terrible como ha sido la peste que acabamos de pasar? ¿Cómo crees que podríamos haber seguido dando clases? ¿Cómo crees que podríamos habernos enterado de todas las noticias al minuto? Gracias a los celulares y gracias a las computadoras, gracias al Internet. El Internet te permite no morirte de aburrimiento. Puedes encontrar de todo. No sé qué les gusta a ustedes, porque aparte de la psicología, ustedes estudian psicología, yo soy psicólogo, de acuerdo, pero aparte de la psicología, ¿qué otra cosa les interesa? Porque hay que no sean psicólogos estúpidos que se interesen solamente en la psicología. Deben ustedes también interesarse por otras cosas. Caray, están en un mundo riquísimo. No pueden ser cuadrados y decir, me interesa la psicología clínica, ya, pues déjense de joder. El mundo hoy es riquísimo y hay muchísima información para todo. Literatura, historia, lo que quieran ustedes. Hay información para todo. Es más, muchas carreras se pueden estudiar directamente en computadora. Ahora, si tú quieres un título, hay algunos lugares donde te dicen, busca la información aquí, después usted da un examen, si es necesario un examen presencial, y le damos el título de esto, o de esto, o de esto, o de esto. Es decir, aquí viene otra de las cosas que yo, Mario Barraza, he dicho desde hace mucho tiempo atrás, y la vuelvo a decir porque me parece que esto ya va a ser cada vez más evidente. Hay muchos que me dicen, no, está soñando, pues no, eso no va a pasar. Va a pasar. Las universidades, tal como las conocemos ahora, van a desaparecer. Escúchenme bien, ya medio como que están desapareciendo ya.
Cuando se haga más tratable, más factible este asunto de las clases por Internet, llegará un momento en que la gente va a decir, lo haré por Internet. En este momento mismo que yo les estoy hablando, ustedes pueden seguir cursos por Internet que están grabados y ustedes pueden tomar ese curso cuando les dé la absoluta gana. Entonces, hay cursos para todo. Y ustedes pueden ver al profesor X que va a dar la lección 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y ustedes van a aprender algo sin conocer personalmente al tipo, sin ir a un lugar específico todos los días a tal hora, ¿no es cierto? ¿Cómo es la universidad presencial? La universidad presencial tienes que ir a... ¿Quieres seguir psicología? Psicología se hace en 5 años. Esos 5 años están divididos así. Primer año vas a ver tales materias, segundo, clasificación de las materias por año, ¿cierto? Después, en ese año vas a tener 2 semestres. Después, en este semestre vas a tener tantas horas para las clases. Vas a tener tales materias a tales horas, en tales lugares, ¿sí? Con tal profesor. Está todo diagramado, diseñado, según la época industrial, según la segunda ola que Alvin Toffler dice que ya tiene que desaparecer. Las universidades que tenemos todavía están con el esquema de la segunda ola. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo también quisiera dar clases en la universidad física. Tiene sus ventajas, pero, escúchenme, la universidad física poco a poco va a ir desapareciendo. Todo va a ser por Internet. No solamente eso. Yo hice un librito donde preveo algunas cosas que las dije en mis clases. En un futuro no muy lejano, con un chip que a lo mejor vas a poder aprender libros, carreras, todo lo que quieras, en segundos. Quiero un chip de la carrera de psicología. Allá, listo. Listo. Ahí tienen la carrera de psicología. Pero eso no sirve de nada. Tampoco creamos que es la gran cuestión. Sirve porque en unos pocos segundos te ahorras 5 años. No sirve del todo porque si la ciencia avanza, cada vez tienes que ir avanzando tú. Tienes que buscar qué cosas ya no sirven, ¿no es cierto? Carrera de psicología. ¿Qué cosas se han hecho que ya no sirven? Que ya no. Entonces hay que ver. Esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no. Yo veo muchos libros que tengo por acá ya visitos y veo que ciertas teorías o ciertas cuestiones ya no funcionan. Le hemos dejado, pero la psicología tiene que seguir adelante. La psicología tal vez es la ciencia de la cual más deberíamos esperar nosotros cambios, ¿no es cierto? Porque aquí en la carrera de psicología de San Simón, los psicoanalistas han tomado la carrera de abarcar todo, como para que parezca que después del psicoanálisis no hay nada. Mentira. Aparte del psicoanálisis hay muchas otras teorías más interesantes que el psicoanálisis y más efectivas que el psicoanálisis. El psicoanálisis en cuanto a la efectividad no sirve para nada. Como ciencia, como teoría es muy interesante. Puedes leer el resto de tu vida. Freud, Lacan, lo que quieras. O te quedas, como a mí me sigue gustando, muchos libros de lo que podríamos llamar la segunda etapa del psicoanálisis, la etapa kleiniana, que se hizo en Londres, que tienen también elaboraciones muy interesantes. Pero no sé si el psicoanálisis como el psicoanálisis va a durar mucho tiempo más. Aparentemente sí, pero puede pasar como ha pasado con muchas otras teorías o cosas en la historia de la ciencia y de la filosofía, que sirvieron durante un tiempo y de pronto, ¡bum!, caen y listo. Ya después lo estudias como historia, pero no lo estudias como una práctica ni siquiera elegante. Hay prácticas, ¿no es cierto?, de la época del Renacimiento, que ya no se usan.
¿no es cierto? No necesitamos hacer prácticas raras, hacer extrañísimas, tipo de magia. Ya no. Ya para eso tenemos una ciencia mucho más elaborada, ¿cierto? Para hacer medicamentos no vamos a hacer como antes, ¿no? Ahora hay laboratorios, fábricas, los medicamentos se hacen de otra manera para millones de personas. Entonces, volvamos. Yo pienso que esto no se va a detener, la informática va a seguir adelante, entonces van a leer ustedes el libro de la tercera ola como una introducción al tema principal de la FENO 2. El tema principal de la FENO 2 son las diferentes y muchas formas en que la humanidad se va transformando. Las transformaciones de la humanidad podría ser el tema principal de la FENO 2. Lo podríamos más o menos considerar así. Esas transformaciones, pero acá viene la cosa, chicos, estas transformaciones, lo que más me interesa a mí de esas malditas transformaciones es cómo cambia la conciencia humana. No es solamente si aprendimos a manejar el celular. El asunto es, ¿qué pasa con la conciencia de las personas que manejan el maldito celular? No es importante manejar el celular, es importante si uno ha cambiado junto con el aprendizaje del celular. Si algo en la vida de las personas cambia. Y una de las cosas que me interesa, y que van a ver ustedes que me interesa muchísimo en esta materia, y lo van a ver gradualmente cada vez más cuando avancemos con otros autores, es la parte ética. La tecnología está avanzando. ¿Nos está haciendo mejores o peores seres humanos? ¿Los robots son buenos o malos? No, los robots estaban programados. ¿Y de qué depende de que sean buenos o malos? Ñato, depende de qué es lo que pienses tú que es bueno o es malo. ¿No es cierto? A lo mejor algunos tipos que están especializados en políticas piensan que la tortura es buena porque gracias a la tortura podemos conseguir información que no conseguiríamos de otra manera. Entonces, aunque no lo crean, hay gente que apoya la tortura y dice, está bien, hay que torturar para obtener información. No, eso es inhumano. Las dos cosas son inhumanas. Obtener información por la fuerza y torturar para obtener esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces, ciertos aspectos éticos van a tener cabida en mi materia. En mi materia no solamente vamos a ver la evolución humana, cómo estamos evolucionando, cómo la tecnología nos está haciendo bien o mal, sino que vamos a ver además aspectos éticos, cómo nos comportamos, cuál es el ideal ético que yo tengo de mí mismo, qué clase de persona quiero ser, qué clase de persona soy con respecto a lo que quiero ser. A lo mejor quiero ser un gran tipo, pero en la práctica no lo estoy demostrando, ¿no es cierto? No lo estoy demostrando. Quiero hacer a un lado acá las cuestiones psicopatológicas, por supuesto, chicos, ¿no es cierto? Un tipo que es un asesino, un psicópata, a lo mejor ya tiene el tipo problemas genéticos. Entonces no vamos a decir, bueno, los asesinos están disculpados, porque en fin, nosotros somos personas muy sociables, tenemos un concepto más amplio de la sociedad, de la vida. Eres psicópata, está bien, vení, tomamos un trago. No, tampoco es así. Todavía no podemos nosotros olvidarnos de algo que es muy importante y que va a ser más importante mientras más avancemos la materia, que es la ética. ¿Qué es la ética? Ethos. Ethos significa conducta. Mientras que la palabra moral, mores, del latín, significa costumbre. Ser moral significa seguir la costumbre. Frente a esto, ¿qué hay que hacer? Esto. Y frente a esto otro, ¿qué hay que hacer? Esto. Entonces, la moral ya está diagramada. Los 10 mandamientos, los 20 mandamientos, los 1250 mandamientos, los 5000 mandamientos. No se rían. ¿Qué diablos creen ustedes que es el derecho?
si no son los 5.000 mandamientos? El derecho te dice, cuidado con esto y esto y esto y esto y esto. Esto es delito, esto es delito, esto es delito. Entonces, te marcan todos los delitos. Hay una cuestión que se llama derecho penal, ¿sí? En muchos países, me imagino que acá también, tú vas cruzando la calle apurado porque quieres llegar a tiempo a la clase. Hay mucha gente cruzando la calle al mismo tiempo. Se va a terminar el verde, va a venir el rojo. Pasas rápido, sin que te des cuenta, empujas a una persona, esa persona se cae, tú sigues, no te das vuelta. Otras personas te ven que has empujado a una persona, esa persona se cae, no logra levantarse rápido, viene un auto, la atropella, la persona muere. Te van a perseguir. Ese tipo lo hizo caer. Y te van a mandar a la cárcel. Entonces, sí, pero no me di cuenta. Pero lo mismo. Ha sido un homicidio. Involuntario, pero homicidio. ¿Por qué? Porque tú fuiste la causa de la muerte de la otra persona. ¿No es cierto? Entonces, no ha habido intención, pero ha habido culpa. Es un homicidio culposo. No es un homicidio intencional. No tuviste la intención de matar a esa persona, pero hiciste algo que hizo que la otra persona muera. Homicidio culposo. ¿Qué pueden dar si son buenos unos 5 años, 10 años, 15 años? Por cruzar la calle rápido. Todo lo que hacemos está legislado. Para eso existe la ley, para eso existe el derecho. Todos deberíamos saber por lo menos un poco de derecho. Casi a nadie se le ocurre leer el Código Penal de su país. Todos los códigos de los países deberían enseñarnos a nosotros en colegio. ¿Sí? En el colegio donde yo estuve en la Argentina, algunas cosas nos llegaban, ¿no? Acerca de lo que es la democracia, los derechos. Pero para eso hay que estudiar derecho, para saber todo lo que hay. Yo estudié un par de años de derecho, pero lo dejé porque en realidad no me gustaba mucho esa profesión. Pero de ahí sé que hay leyes para todo. Por lo tanto, escúchenme bien, van a ir apareciendo nuevas leyes a medida de que el mundo cambie. A ver, ¿un robot tiene la culpa de matar a alguien? Y si el robot tiene la culpa, ¿qué vamos a hacer con el robot? ¿Lo vamos a meter en la cárcel al robot? ¿El robot va a sufrir por estar en la cárcel? Bah. ¿El robot tiene corazón, sufre? No sé, a lo mejor no, lo más probable es que no. ¿Se va a desarmar el robot? No sé, a lo mejor sí. ¿Y a quién le importa que se desarme un robot? A nadie. Si a mucha gente no le importa que haya mucha gente en la cárcel, ¿por qué te va a importar que un robot vaya a la cárcel? Por supuesto, el robot no va a ir a la cárcel, lo van a desarmar y chao. El que sí puede ir a la cárcel es el autor del robot, el que lo hizo. ¿Por qué usted no previó de que el robot podía hacer esta macana? Por lo tanto, usted va a la cárcel por no haber previsto cómo iba a funcionar su robot. Eso tal vez podría suceder. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes vayan en mi materia afinando su mente para el futuro. Sepa que mi materia es el estudio del presente para prever el futuro y ver qué futuro se nos viene encima. Hoy en día ya no podemos vivir sin estar pensando en el futuro. Ya no tenemos que pensar en el pasado. O lo podemos pensar en comparación, a ver si hay cosas antiguas que nos sirven. A lo mejor hay cosas que sirven todavía. El arte, por ejemplo, siempre sirve. Es interesante. No solamente el arte. Hay personas que buscan cómo era la medicina antigua porque a lo mejor hay aspectos médicos de la antigüedad que a lo mejor sirven todavía. Cuidado. No podemos decir, esto no sirve porque es antiguo. O por ahí hay cosas antiguas que pueden servir o se las puede renovar, etcétera, etcétera. Pero en general, nosotros en la materia nos vamos a dedicar al futuro. Vamos a pensar el presente
pero con la cara mirando al futuro. ¿Qué se nos viene encima? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros, participar nosotros, colaborar nosotros, para que el futuro sea mejor? Por supuesto, ustedes me van a decir, licenciado, eso implica política y nosotros no nos metemos en política. De acuerdo, yo tampoco me meto en política, pero por lo menos estaremos atentos para a lo mejor producir un par de artículos y decir, ojo con esto, cuidado con esto. ¿Sí? Es una de las mínimas cosas en las cuales podemos colaborar. O a la gente que está cerca nuestro decirles, oigan, cuidado con esto, esto es mejor, esto es mejor. Podemos a lo mejor tener una pequeña influencia sobre amigos, sobre parientes, sobre vecinos, y decirle, cuidado con esto, ¿sí? Dígale a su hijo que no esté permanentemente con el celular, porque se va a volver un idiota. Si es que no es idiota ya antes. Si antes ya era idiota, con esto va a ser más idiota. ¿Sí? Y es fácil ser idiota cuando uno es adolescente. La adolescencia es un periodo de idiotez para mucha gente, salvo los genios. Claro que hay genios idiotas también, pero de todas maneras, hay genialidades. Pero genialidades que por ahí se pierden. ¿Qué importa que una chica o un chico cante muy bien cuando tiene 5 años, 6 años? ¿Cómo canta? Tiene 10 años y canta como si fuera adulta. ¡Qué bien! Y cuando tenga 25 años, ¿quién diablos la va a escuchar? Ah, sí, tiene una linda voz. Listo, pero como tiene 25 años, es obvio que tiene una linda voz. Lo interesante es que esa linda voz la tenía de que tenía 10 años. Y a los 10 años que tenga una voz adulta, es increíble, aplauso. Pero los 30 años que tenga la voz adulta que se supone que debería tener, sí aplauso porque es muy interesante su voz, pero no es la cuestión sorpresa, digamos. Sí, se puede aplaudir la calidad de su voz, pero ya no hay la sorpresa, porque ya no tiene 8 años o 10 años. Ya tiene 20 o tiene 30. Ya no es sorpresa. Uno aplaude la calidad de la interpretación, pero ya no aplaude lo que podría ser esa maravilla de que un niño tenga una voz adulta. Entonces, así nos puede suceder con muchas cosas. Redondeando la clase de hoy, ustedes tienen que empezar a leer a Alvin Toffler, La tercera ola. ¿Sí? Fácil. Primera ola, agricultura. Segunda ola, industria. Tercera ola, informática o cibernética. Estamos en eso. Lo de la primera ola es fácil, la ola agrícola. ¿Cómo era la ola agrícola? La gente tenía un espacio libre, tenía un tiempo libre, no había relojes. Hasta ahora, el campesino que yo he visto acá en Bolivia, y ustedes también lo tienen que haber visto, durante mucho tiempo carecía de reloj. Para él el tiempo lo mide con el sol. ¿Sí? No solamente el campesino. Yo llegué a Bolivia en el año 70, y en el año 75, por ahí, o más o menos, un poco menos, yo conocí a un muchacho muy buen tipo, sabía mucho de música, y le pregunté de una vez si no tenía reloj, nunca usaba reloj. Y yo no uso reloj. ¿Y cómo haces para ver el tiempo que tienes que hacer las cosas? Y me dice, me guío por el sol. Y me pareció extraordinario, porque esta persona no era un campesino, pero se guiaba por el sol. Me pareció extraordinario, ¿sí? Un tipo de unos 20 y tantos años que ya había estudiado, pero se guiaba por el sol, no usaba el reloj. Yo digo, bueno, realmente estamos en el campo todavía, pero y era el 70 y tantos, ¿sí? La persona no era campesino, no estábamos en el siglo I, pero la persona se guiaba por el sol, no usaba el reloj.
Por supuesto, puedes guiarte por el sol, pero no por minutos. Si yo te digo, mi clase va a empezar a las 10:35, no te vas a guiar por el sol ni llorando. Ni llorando. ¿Cómo vas a saber que son las 10:35? Ahora, tendrías que construirte un reloj de sol muy preciso, muy interesante, para saber que son las 10:35. ¿Cómo vas a dividir el tiempo? Entonces, la primera ola es así. Es una ola en la que el tiempo y el espacio no están exactamente medidos, donde hay más libertad, tanto de espacio como de tiempo. Esa libertad se pierde en la segunda ola. En la era industrial, toda la gente que era campesina pasa a trabajar en la industria. ¿Sí? Hay todo un proceso histórico para esto. Pero la gente pasa a trabajar en la industria. En la industria, la gente trabaja en fábricas. Y en una fábrica la gente trabaja con horarios. La fábrica, entras a la fábrica a tal hora, sales a tal hora. Y dentro de la fábrica, tú eres un número. ¿Sí? Vean, si la encuentran por ahí en internet, la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Chaplin fue un excelente guionista y actor de películas mudas. Después, al final de su vida, hizo películas con diálogos. Y en esa película Tiempos Modernos, ahí aparece el Carlitos, el Charlie que todos conocemos, y él trabaja en una fábrica todo con rodamientos, con una serie de engranajes, y en un momento determinado se distrae y la máquina se lo traga, y él va pasando entre los engranajes. Por supuesto es una película cómica, pero tenía su intención de criticar esa época. ¿Quieren otro tipo de la época? Henry Ford. Henry Ford es el que manejó mejor que nadie los tiempos del trabajador. ¿Cuánto tarda un trabajador en hacer esto, o esto, o esto, o esto, o esto? Y él empezó a coordinar todos los tiempos de cada trabajador. Él fue el que empezó uno de los primeros que utilizó lo que se llama la cadena de montaje. ¿Qué es la cadena de montaje? No puedes hacer un montón de tipos si estás tratando de fabricar un auto. Tienes que hacer una línea de montaje, ¿no es cierto?, donde van pasando las partes del motor. Entonces hay un tipo que le llega una parte, tiene que colocar 4 tornillos, nada más, digamos. Digamos que esa es su misión. Le llega esta parte, pone los 4 tornillos y sigue. Le llega otra cuestión, pone 4 tornillos. Y tiene que colocar los malditos 4 tornillos durante todo el maldito día. Es lo único que va a hacer. Pum, 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 pum. Antes que la industria, había otra cosa, que era casi un arte, la artesanía. El artesano, por ejemplo, era el tipo que te hacía los zapatos. Quisiera que me haga unos zapatos así, y el tipo te los fabricaba. Quisiera algo, y él fabricaba ese algo. Lo hacía todo él. Era un arte. No era el arte de la pintura, de la música, así en un nivel alto. Era el arte cotidiano, para hacerte un calzado, para hacerte algo que te sirve, y que te sirve por mucho tiempo además. ¿Sí? Mientras más tiempo sirve, mejor el artesano. Compara eso con una fábrica de zapatos. En la fábrica de zapatos, nadie es el autor del maldito zapato. La fábrica es la que hace, la máquina lo hace. Tú trabajas en la máquina, no haces el zapato. Al zapato lo hace la fábrica, lo hace la máquina. En cambio, el artesano hacía el zapato. El artesano hacía el maldito zapato. No era una máquina la que hacía pedazos de
un pedazo de suelo, zapato. Entonces, el artesano se termina, desaparece, es reemplazado por la máquina. Y la gente, al trabajar en la máquina, se vuelve máquina también. Una persona trabajando en una máquina se vuelve máquina, porque es parte de la máquina. Segunda ola. Tercera ola, ¿qué es lo bueno de la tercera ola? Que la máquina trabaja sola, la maldita máquina trabaja sola. Entonces yo no me vuelvo parte de la máquina, sino que la maldita máquina trabaja sola. Nada más. ¿Y usted qué hace? ¿Se quedó sin trabajo? Sí, me quedé sin trabajo, pero yo trabajo en otra cosa. Yo soy uno de los ingenieros que sabe cómo manejar estas máquinas. No hago los zapatos, hago la máquina que hace los zapatos. No hago la máquina, dibujo y creo las posibilidades de la máquina que hace los malditos zapatos. Es decir, el trabajo es más intelectual cada vez y más creativo cada vez. No soy el artesano que hace el zapato. Lástima, porque es una cosa bonita. Pero ese es un pueblo chico donde no hay mucha gente que utilice un montón de zapatos, y además le hago el zapato para que el desgraciado maneje los zapatos por lo menos 10 años, que me deje de fregar, no venir a cada rato a buscar zapatos. Pero ahora tenemos máquinas que hacen zapatos. Entonces, para las señoritas y las señoras que les encanta usar diferentes zapatos, es una maravilla, porque para una zapatería de señoras, y si el esposo es bastante generoso, entonces dice, quiero este zapato, y este me gusta, qué lindo este, y sale de ahí con 10 o 12 pares de zapatos. Imposible hacerlo eso en la época en que había que hacer los zapatos a mano. Entonces, las máquinas pueden producir cantidad y variedad de zapatos. Y es un rubro nomás, el rubro de los zapatos. Pero sí es con respecto a todo. Volvamos otra vez. ¿Cuál es el rubro más importante para nosotros en este momento? La universidad. ¿Qué hace la universidad? Fabrica gente que sabe hacer alguna maldita cosa. Entonces acá, la carrera de psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Simón, ¿qué hace? Psicólogos. Es una fábrica de psicólogos. ¿Y cómo salen los psicólogos? No sé. No hemos hecho pruebas de calidad, maldición. No sé si los psicólogos que salen de acá son buenos o malos o mediocres. No sé. No tengo una medida. No hay una prueba. Porque tienes una fábrica y, por lo general, la mayor parte de las fábricas tienen también algunas especies de submáquinas que lo que hacen es averiguar si el objeto producido está bien producido. ¿Sí? Necesito que este objeto salga así, duro, bien formado. Entonces, a medida que van saliendo los objetos, tiene que haber otra parte de la máquina, una post-máquina, que les pega con un fierro, así, dum, 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 dum. Y aquellas cosas que no estén bien fabricadas, ¡boom!, se rompen. Bien que se rompa, porque no iba a servir. Dum, 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 dum. No se rompen, perfecto, están bien fabricadas. Deberíamos hacer algo así. Producimos psicólogos y deberíamos pegarle con algo. Dum, dum, dum. El psicólogo que es mal psicólogo se desarma, listo. Algo así deberíamos inventar. Porque hay muchos psicólogos que son malos psicólogos, pero los hemos producido nosotros. Y no sabemos cómo los producimos. Es mentira que sabemos cómo los producimos, no sabemos cómo los producimos. Hay que agarrar al maldito psicólogo y pegarle en su cabeza, ¡bum!, para ver qué sucede. A ver si realmente es un buen psicólogo o es un usurpador. Alguien que estuvo copiando durante toda su maldita vida y llegó finalmente a recibirse sin haber estudiado nunca. Usted dice, no, eso no se puede hacer. Puede ser, hay casos. Hay casos. No voy ahora a estar tratando los casos. Eso es un problema de la psicología educativa. Yo no estoy en la psicología educativa. ¿Sí? Pero, es muy importante que tengamos en cuenta que en un futuro las máquinas, la cibernética, la informática,
van a producir aparatos más confiables que los seres humanos. Yo no sé si un psicólogo es bueno, hay que ver si es bueno o no. En el futuro, a lo mejor, van a haber determinado tipo de robots que a lo mejor van a ejercer la psicología mejor que nosotros. ¿Por qué no? Hay que atreverse a pensarlo, para eso es mi materia, para atreverse a pensar todo el mundo futuro. ¿Por qué no pueden ser los robots mejores? Hay robots que han ganado a un gran jugador de ajedrez, le han ganado partido de ajedrez. Primera vez, ganó el ajedrecista. Segunda vez, ganó la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina pudo absorber las nuevas jugadas que no conocía, las metió y las reprodujo. Y en la segunda jugada ganó la máquina. Listo, chao. Las máquinas pueden saber tanto ajedrez que poder ganarle a un campeón de ajedrez. Listo, se acabó el campeonato de ajedrez. Si no es que no hayan ajedrecistas, pueden haber ajedrecistas toda la vida, no hay problema. No ganamos nada con hacer una máquina que juegue bien ajedrez. Eso ha sido una prueba nada más para ver cómo funcionaban las máquinas, para ver cómo funcionan las estructuras inteligentes de las máquinas junto con la estructura de inteligencia de los seres humanos. Pero, caray, ganó la máquina. Ojo, ganó la máquina. Ganó la computadora. Y van a ir ganando las malditas computadoras por encima de los seres humanos. Ese es el futuro. ¿Nos gusta ese futuro? ¿Podemos controlar ese futuro? ¿Podemos hacer algo para que alguien controle el maldito futuro? No sé. No sé. Estoy dando una materia hermosa porque mi materia va a ser el futuro y no sé qué diablos va a pasar en el futuro. Es la materia más linda que hay. Porque estamos hablando de cosas que no tenemos la menor idea de dónde van a ir a parar. Podemos fantasear, chicos. Ustedes me pueden decir, en el futuro van a haber máquinas que van a hacer tal cuestión. Ah, ya, listo, metele, a ver si es posible. Y por ahí tenemos algún chico que sabe muy bien matemáticas, física, qué sé yo. Y por ahí nos dice, vean, he descubierto que esto es posible que suceda en un futuro próximo. Bien. Hay chicos que tienen capacidad increíble como para desarmar y volver a armar una computadora o un celular. Saben mucho de informática, de cibernética. Hay gente nueva que sabe todo eso. Y tenemos que charlar con esos chicos y esas chicas que saben todo lo que hay que saber acerca de la nueva tecnología. Porque estamos metidos nosotros en la tecnología. Si no hubiera sido por la tecnología, ¿qué íbamos a hacer durante este tiempo que hubo la pandemia y hubo que encerrarse en la casa? ¿Qué íbamos a hacer? Si aún así hay mucha gente que se ha vuelto loca porque no quería estar encerrada, aún así, o porque tenía miedo en la pandemia, aún así, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si ni siquiera hubiéramos tenido computadoras, celulares, televisores? Si no hubiéramos tenido ni siquiera eso, viene una pandemia como la que nos agarró y chao. Mitad de la gente se muere por la pandemia y la otra mitad se muere de susto, se muere porque les dan infarto. Una persona se asusta mucho o se hace un gran problema y muere de un infarto. Nadie la toca con el dedo. Muere sola. Listo. Se acabó. ¿Cuánta gente hubiera muerto infartada si no hubiéramos tenido televisores, si no hubiéramos tenido computadoras, si no hubiéramos tenido los malditos celulares? Claro. Por lo menos este tipo de comunicación ha permitido que mucha gente sobreviva. Hay mucha gente que no pudo hacerlo. No me refiero a la gente que murió por el COVID. Me refiero a la gente que murió porque no podía hacer otra cosa. Porque se infartó, porque mató a su mujer, porque lo que sea. Entonces, menos mal que habían celulares, menos mal que habían computadoras. Porque si no, no sé qué hubiera pasado con la humanidad. Nadie sabe qué hubiera pasado con la humanidad. Pero teníamos, por lo menos, una gran cantidad de tecnología que nos ha servido y que sigue sirviéndonos. Entonces,
No es una materia tecnológica la mía. Es casi una materia filosófica. Pertenece a la fenomenología. Estamos viendo un fenómeno. ¿Qué fenómeno? El fenómeno del futuro. Cómo estamos pasando cada vez más rápido a un futuro que desconocemos. Esa es mi materia. Aprovechen mi materia. Si les gusta, yo les doy más bibliografía. Si no les gusta, los voy a aplazar. O sea, no hay problema para eso. No me gusta aplazar gente, porque ¿para qué? En mi materia. Pero tienen que estudiar, obviamente. Tienen que estudiar. Entonces, chicos, esta primera clase es la clase de Feno 2. El punto central es Alvin Toffler, pero acuérdense de algo que siempre les tengo que hacer recordar. Mis clases no son la lectura del libro. Mis clases son para que ustedes entiendan el libro que van a leer. De nada serviría que yo venga acá y lea el libro. ¿Para qué? Eso lo tienen que hacer ustedes. Mi clase es para que ustedes vayan y entiendan el maldito libro. Claro. Entonces, tienen que leer a Alvin Toffler. Pero lean a Alvin Toffler después de mi clase. Y van a ver por qué es tan importante el maldito Alvin Toffler. Que ya pasó, que ya se murió, que ya... Pero sigue siendo importante. Porque este tipo es el que ha iniciado los estudios sobre informática hacia el futuro. Todas las transformaciones del futuro de él y del futuro nuestro están en sus libros. El impacto del futuro, el impacto de la informática, está ahí. Está ahí. Entonces, la tercera ola, libro importantísimo de Alvin Toffler, con el que iniciamos la Feno 2. ¿Sí? Díganme después, charlaremos a través de la gente que me ayuda, si les parece interesante que tengamos una charla, no una clase, no quiero hacer una clase presencial. Lo que quiero hacer es una reunión presencial, recién ahí en la presencial preguntas en clase, porque es muy complicado. Sí puedo contestar preguntas en una clase presencial. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice.